Listos para hablar hoy de la masacre de Napalpí. Ocurría en 1924 en Argentina y que traemos hoy de nuevo para empezar a pensar qué sucedió ahí, de qué hablamos cuando hablamos de la reducción de indígenas y también ver cómo se juzga la masacre, lo sucedido allí con la comunidad COM y también con otras comunidades y ver un poco cómo se está resolviendo eso con un poco de memoria, verdad y justicia. Empezamos con una descripción de la masacre y luego nos metemos de lleno con la entrevista del día. Algunos habitantes de las reducciones intentaron emigrar hacia Tucumán, donde la zafra azucarera parecía ser más rentable. Pero inducido por los intereses de los dueños de los campos y de las empresas tanineras, el gobernador Fernando Centeno ordenó que se prohíba la salida de indígenas hacia otras provincias. Entonces se declaró la huelga en Napalpí, a la que adhirieron obrajeros correntinos y cosecheros santiagueños. Si bien la medida fue pacífica e incluso se intentó dialogar con los patrones, se produjeron algunos asaltos a chacras, lo que generó el miedo de los colonos a los malones indígenas, versión que sería agigantada y usada por el gobierno como argumento para la masacre. Días antes del 19 de julio, el gobierno provincial solicitó una avioneta al Aeroclub Chaco con la finalidad de observar el sector donde se agrupaban los huelguistas. Días antes del 19 de julio, el comisario Sáenz Loza preparó a 40 policías nacionales, con uniformes y armas. La mañana del 19 de julio, esos hombres, desde el cielo y por tierra, persiguieron, torturaron y mataron a los indígenas de Napalpí. Bueno, hay un fragmento de este tape introductorio que, decíamos en la apertura, Coti, ocurrió también un 19 de julio, ¿no? Justo recordamos hoy esta masacre, lo que ocurría allí en Resistencia, en Chaco, y cómo se persiguió, se torturó y se hizo una reducción de la cantidad de indígenas y cómo lo recuerda la comunidad, ¿no? Tal cual, y así como hicimos con el bombardeo de la Plaza de Mayo, que lo recordamos, estos hechos trágicos que la historia argentina a veces invisibiliza, ahora queremos hablar de la masacre de Napalpí. Para eso saludamos a Julio César García, quien es el abogado, justamente querellante, que está avanzando con estas presentaciones en la justicia. Doctor Julio César García, ¿cómo le va? Miguel y Coti los saludan aquí en Ciudad U. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Agradecerles por este espacio, por traer a la memoria de las argentinas y los argentinos estos hechos que durante mucho tiempo han sido invisibilizados. Decíamos nosotros justamente en la apertura, tomar este hecho, ¿no?, trágico, se habla de 1000, de 500 personas, igual el número me parece que no es relevante, el tema es la represión que se desata ahí en Napalpí. ¿Podemos hacer un poquito de historia y cómo comienza esta huelga allí de la comunidad Cuom y Mocoví, que estaban trabajando, tengo entendido, en los campos de algodón, allí de la zona del Chaco? ¿Es así? Sí, el contexto histórico tiene que ver con los pactos de convivencia que nos habíamos dado los argentinos a partir de 1853, que consideraban al indio, así decía nuestra Constitución, enemigo, que debía ser convertido al catolicismo. Era el único grupo que habitaba este territorio que se le prohibía la libertad religiosa, y así como se le prohibía la libertad religiosa, se los reducía, entre comillas, para civilizarlos, convertirlos en mano de obra y de alguna manera lograr insertarlo en el modelo productivo de la época. Esto implicaba restricciones a la libertad y otros derechos como el derecho a la identidad, otros derechos como el derecho a comerciar. Digo, había una disminución de la capacidad de estos sujetos, de estas personas. Recordemos que estamos hablando de pueblos ancestrales. En 1924 Argentina no tenía más de 100 años. Culturas ancestrales, cuando decimos culturas ancestrales, milenarias, con modos de relación propios con el entorno absolutamente distintos de lo que se imaginaba colocarlos en un escenario que no conocían. Digo, en esto el racismo, la discriminación que siguen vigente, fue, digamos, para mí el primer elemento, la primera herramienta que constituyó a este desenlace o a esta masacre,
que para muchos de nosotros sigue permaneciendo en el tiempo. Este hecho no fue un hecho aislado, este hecho, a partir de que nosotros comenzamos con la causa judicial en el año 2004, tuvimos varias consultas de miembros de comunidades indígenas del interior del Chaco, de Santa Fe, de Salta, de Jujuy, de Formosa, digamos, uno va haciendo una especie de matriz de lo que fue el etnocidio, para nominarlo, para encuadrarlo, porque los tuvo a ellos como destinatarios, y ve que la construcción nacional, o de los estados nacionales, tuvo que ver con masacrar, invisibilizar, lesionar, como hablan las convenciones internacionales, a un colectivo importante sin quitar otros elementos, que pueden ser los elementos económicos, que pueden ser los elementos políticos, que pueden ser los elementos que tienen que ver con el contexto de la época. Julio, ¿cómo iniciaron ustedes la investigación judicial pensando también en el tiempo que pasó de esta masacre, pensando también en la investigación que se realiza, de qué modo la realizaron, si a través de la oralidad o cómo fueron llevándola a cabo? Y después, ¿por qué es importante también enmarcarlo en esta cuestión de un juicio que nos lleve a pensar la memoria, la verdad y justicia para todos los argentinos, incluyendo también a las comunidades? Bueno, hay tres cuestiones que explican un poco el juicio. La primera, desde distintos colectivos, a mí me viene a la memoria Mercedes Silva, Angélica Santos, unas religiosas que habían sido perseguidas durante la dictadura militar, se habían constituido en Pampa del Indio, y eran parte de un colectivo que se llama Memoria del Gran Chaco. Realizaron una serie de investigaciones referido al contexto en que los pueblos indígenas se habían desarrollado y de alguna manera generado distintos hitos en la región chaqueña, y escribieron un libro que se llama Memoria del Gran Chaco. Mercedes Silva, ya fallecida, es la primera que menciona un hecho aberrante como con algunos destacados, como era que al líder de esa comunidad o de esas comunidades, Pedro Maidana, lo habían ultimado, y no solo que lo habían ultimado, sino que le habían cortado los testículos, las orejas, y se lo exhibía esto de alguna manera en la comisaría de Quitilipi, y eso después llegó al Congreso de la Nación. Esa es una vertiente. Otra vertiente es de Mario Vidal, un periodista, historiador, que también trabajaba en el Poder Judicial, que pudo de alguna manera llegar a lo que fue la causa judicial que sirvió para legitimar la masacre, una causa que se inició en 1924 en la justicia federal de ese entonces, que hablaba de que existió una reyerta entre Mocovíes y Toba, y que había habido algunos muertos. Esto indudablemente con la aquiescencia de Fernando Centeno, quien tenía intereses directos, era el gobernador del territorio de Chaco. Recordemos que todavía no estaba creada la provincia, esto era un territorio nacional. Así es. Y después, honestamente, yo siempre cuento que hubo un OPSAI que fue generando esta acción. Yo en ese momento que se inicia la acción en el año 2004 era abogado de las comunidades indígenas en un reclamo de 20.000 hectáreas que se constituyó en uno de los primeros títulos de propiedad comunitaria en esa zona. Y así que conocía a la gente, conocía también la existencia del hecho, pero era reservado, escondido por los miembros de las comunidades. No emergía, digamos, la violencia psicológica y la violencia material todavía se seguía expresando. Estoy hablando de 2004, 2003, antes del inicio de la acción. Y un OPSAI como es Carlos Díaz, quien había intervenido en una causa que se denomina y se conoce acá como Margarita Belén, un acto de terrorismo de Estado, había estudiado lo que eran los delitos de imprescriptibilidad, en los delitos de lesa humanidad, y lo aplicó a esta cuestión para iniciar una acción judicial. Carlos Díaz es quien inicia la acción judicial,
junto con los miembros del Instituto del Aborigen Chaco y 46 asociaciones comunitarias Wichí, Mocoví y todo, que son los Wichí, Com y Mocovíes, quienes son miembros de los pueblos indígenas que habitan el territorio actual de la provincia del Chaco. Digamos, ellos inician una acción judicial en la justicia federal que tiene como dos bloques principalmente. Un bloque histórico, político y jurídico, que es el reclamo del resarcimiento, que no solo se debe tratar de un resarcimiento material, sino también de un resarcimiento que garantice la no repetición de estos hechos. Y otro bloque importante para nosotros y fundamental, que es una serie de actos de reivindicación histórica para que se conozca el hecho, para que el Estado pida perdón, para que se levante un monumento, para que se enseñe a nivel primario, a nivel secundario, lo que fue esta matanza, este grave hecho para con los pueblos indígenas. Doctor Julio César García, te agradecemos mucho que estés presente hoy en un nuevo aniversario en Apalpí. No queríamos dejarla pasar justamente por esto de que ha sido invisibilizado, como también han sido así las comunidades originarias en nuestro país. Y aquí estaremos para contar entonces cómo sigue esta causa judicial, que esperemos que pueda entonces tener fecha y que se haga este juicio por la verdad histórica y la reparación del daño allí en las comunidades del Chaco. Una aclaración ahí en ese sentido. Sí. Ha habido 2 fallos judiciales de la justicia federal en el ámbito civil. El último fallo de la Cámara Federal hace lugar al planteo de resarcimiento en todo lo que pidieron las comunidades, y ahora un juicio que empezó en 2014, es un juicio a la verdad, iniciado por Juan Chico, que recientemente ha fallecido, e impulsado por el fiscal federal en Derechos Humanos, Diego Vigay. Así que estamos justamente hace pocos días con esa nueva noticia, que es el requerimiento fiscal, esperando el juicio a la verdad. Agradecerles a ustedes, muy amables, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, buenísimo esas novedades también últimas, y que nos sirva un poco para visibilizar las comunidades y para aprender los argentinos desde otro lugar. Me gustó esa iniciativa, ¿no? Llevarlo a las escuelas, llevarlo a todas las familias, que esté presente, porque el racismo y la discriminación siguen muy presentes en el día de hoy. Tal cual, ¿no? y este año en la agenda que armamos en Ciudad U dijimos que íbamos a traer el tema de comunidades originarias. Estamos hablando mucho con los pueblos comechingones, ¿no? Aquí hace poquito estuviste hablando de lo que está pasando también en alguna zona de la provincia, y hoy era un recordatorio importante de esta masacre en Apalpí, allí en el norte del país, en el Chaco. Era la fecha exacta para recordar este episodio. Como decimos, está invisibilizado. Por suerte ahora a nivel judicial se están activando estas causas y ojalá que haya juicio, ¿eh?